Una vez que tenemos claro cuáles son la estructura y organización de la tabla periódica, podemos entonces estudiar algunas propiedades que van a ir variando en la medida que nosotros nos desplazamos dentro de los diferentes elementos de la tabla periódica. Dentro de estas vamos a estudiar lo que sería la energía de ionización, la afinidad electrónica, las propiedades o tendencia a tener carácter metálico o no metálico, el radio atómico y la electronegatividad de los elementos. Cuando hablamos del radio atómico debemos revisar lo que sería el modelo atómico moderno, recordando que con este modelo pues queda claro que es bastante difícil establecer cuál sería el perímetro de un átomo y por ende hacer la medición de su radio atómico pues va a ser un poco complejo. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a la mecánica ondulatoria, la densidad electrónica que vamos a encontrar alrededor del núcleo va a ir disminuyendo progresivamente sin tener un límite definido, por lo que nosotros no podemos definir con exactitud estrictamente cuál es el nivel o el límite del nivel o capa externa. Por tanto, nosotros no podemos definir el radio atómico como la distancia que hay del núcleo hasta el nivel más externo, pero sí nosotros podemos definirlo como la relación que vamos a encontrar cuando encontramos un átomo en un enlace. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Porque el radio atómico es bastante importante para explicar varias de las propiedades de los elementos, como por ejemplo algunas propiedades de densidad, de temperatura, fusión, temperaturas de ebullición, entre otros. Entonces, cuando nosotros analizamos aquí desde el punto de vista de la mecánica ondulatoria, podemos observar cómo a la medida que nos alejamos del núcleo, la probabilidad de encontrar densidad electrónica pues va a ir disminuyendo. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor densidad electrónica? Cerca del núcleo. Entonces, poder definir exactamente ese límite donde ya no voy a encontrar una densidad electrónica pues es bastante complejo. Cuando hablamos de radio atómico, realmente nosotros estamos hablando de diferentes conceptos. ¿Por qué? Porque eso va a depender del tipo de enlace que se va a formar. Cuando hablamos de radio atómico, estamos hablando de qué radios tendría el átomo en medio de un enlace covalente o metálico o un enlace de tipo iónico. Por esto, este nombre pues, de radio atómico realmente va a ir variando. Luego vamos a encontrar como radio covalente, radio iónico, radio metálico. Entonces, nosotros sabiendo este concepto que tenemos del átomo, sabemos pues que la nube electrónica que está rodeando el núcleo realmente no tiene un límite definido. Entonces nosotros no podemos realmente hacer una medición con ningún equipo que nos permita ir o trazar una línea recta desde el núcleo hasta el final de esta nube. Esto hace que nosotros no podamos medir radios individuales. Lo que sí podemos hacer es medir la distancia media que vamos a encontrar entre dos núcleos cuando vamos a encontrar elementos en compuestos químicos. De esta forma vamos a tener diferentes tipos de conceptos. Vamos a encontrar lo que es el radio covalente, lo que es el radio metálico, radios de Van der Waals, y podemos encontrar una relación entre el radio covalente y el radio de Van der Waals. Este radio covalente se va a definir como la distancia media que se va a encontrar entre dos núcleos. Entonces, esto sí se puede hacer con equipos de rayos X. Se puede medir la distancia que hay entre dos núcleos de átomos iguales, en este caso pues el átomo de cloro, y la mitad de esa distancia pues obviamente va a pertenecer a cada uno de los átomos, y con eso puedo definir ese radio atómico. En el caso de los metales, pues estas son redes cristalinas que están formadas por átomos del mismo tipo. Entonces, pues el sistema es similar. Esto también se puede hacer por estudio de rayos X en sistemas cristalinos y podemos entonces definir esa distancia. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la distancia que tendría el átomo de cloro en otro tipo de compuestos, por ejemplo, si estuviera unido a carbono o a hidrógeno, podemos utilizar estos valores que se encuentran para hacer una deducción.
estos valores deducidos generalmente son muy cercanos a los valores que se encuentran en análisis de rayos X. En el caso de que tengamos los gases nobles, por ejemplo, que ellos no forman enlaces, nosotros podemos utilizar el concepto de radio atómico de Van der Waals, que es la mitad de la distancia internuclear entre dos átomos que no están enlazados directamente, pero en estado sólido. Esto puede ser difícil para algunos elementos, como por ejemplo el helio, que no forma un sólido a ninguna temperatura. En el caso del átomo de cloro, que tiene un radio covalente, la distancia entre los dos átomos de una molécula de cloro, y un radio de Van der Waals, que es la distancia que hay entre dos átomos de cloro, pero en moléculas distintas, eso nosotros lo podemos comparar de esta forma. Se pueden hacer ambas mediciones. Estos valores no van a ser iguales, obviamente. Entonces, por eso es necesario que siempre definamos si es el radio covalente, si es el radio Van der Waals o si es el radio metálico. Dado que en los elementos metálicos y no metálicos nosotros no podemos utilizar siempre la misma metodología, pues lo que se ha hecho es desarrollar cálculos matemáticos que permiten hacer estos cálculos de manera consistente utilizando la misma metodología para todos los elementos. Esto hace uso de lo que son las funciones de mecánica cuántica. Estos valores pues, de los radios algunas veces no van a ser idénticos, exactamente iguales a ninguno de los que se obtiene de manera experimental, pero dan bastante información que nos permite comparar los tamaños intrínsecos de todos los elementos y muestra cómo variarían esos tamaños en la tabla periódica. Aquí en el gráfico podemos observar estos valores calculados con relación a su número atómico. Podemos observar aquí cómo hay un crecimiento y luego va a ir disminuyendo, y eso va a tener que ver con las configuraciones y las propiedades de los átomos. Entonces, ¿cuál es esa tendencia que se observa ahí? Cuando nosotros vemos la tabla periódica, ¿no? Aquí la tenemos hasta el grupo 6, recuerda el grupo 7 muchos son elementos con corta vida o radioactivos, entonces pues por eso no se toman muy en cuenta a la hora de hacer estos análisis. Observamos que los átomos más grandes se encuentran aquí en la zona baja, en la esquina inferior izquierda de la tabla periódica, mientras los átomos más pequeños se van a encontrar en la esquina superior derecha de la tabla periódica. Esa tendencia en la diferencia de los tamaños atómicos van a ser una consecuencia directa de las diferencias que hay en las cargas nucleares efectivas que van a experimentar estos electrones en los orbitales más externos de los elementos. Sabemos que para todos los elementos, con excepción del hidrógeno, esta carga nuclear efectiva siempre va a ser menor que la carga nuclear real debido a el efecto de apantallamiento que tienen los átomos por efecto de los electrones de las capas internas llenas. Esto va a hacer que los electrones de las capas más externas, de la capa de valencia, tengan una menor atracción hacia el núcleo, por parte del núcleo, que los electrones que están más cerca. Entonces, cuanto mayor sea esa carga nuclear efectiva, mayor va a ser la unión que tengan los electrones hacia el núcleo. Y entonces vamos a observar que eso tiene un impacto directo en lo que sería el tamaño del átomo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que elementos como el flúor, que tiene una carga nuclear efectiva muy grande, porque recordemos, tenemos aquí un elemento que tiene pues 9 protones, pero que está llenando solamente la capa 2p y la 2s, entonces va a tener un núcleo grande con relativamente pocos electrones, lo que hace que esos electrones estén muy fuertemente unidos al núcleo y por ende el átomo se va a ver como comprimido, porque los electrones van a estar muy atraídos hacia el núcleo, pues el átomo se hace más pequeño. En el caso del cesio vamos a encontrar algo distinto. En este caso lo que se observa es que, si recordamos, la carga nuclear efectiva al bajar en el grupo se mantiene prácticamente igual para los elementos del periodo 4 hasta el 6 y hasta el 7.
Entonces, aquí lo que tenemos es que la carga nuclear no va a cambiar, pero el número de capas electrónicas adicionadas sí va a ir aumentando. Entonces, en este caso, el parámetro que va a tener el mayor impacto va a ser el número de capas que se están agregando. Esto va a hacer que el átomo pues va a ser más grande, se va a expandir, porque ahora vamos a tener un núcleo que tiene un Z efectivo que es básicamente el mismo entre el potasio y el cesio, pero que va a tener mucho más electrones. Entonces aquí lo que prevalece es el número de electrones que se están agregando, los niveles de energía, mientras que para estos elementos el factor que prevalece es el Z efectivo. Como consecuencia de esto, vamos a tener que la tendencia que se observa es que el radio atómico va a disminuir en la medida que me muevo del grupo 1 al grupo 18 y va a disminuir en la medida que subo en un grupo de la tabla periódica. Aquí podemos observar de una forma un poco más clara cómo se ve este incremento en el tamaño de los átomos siendo más pequeños, obviamente pues los elementos que se encuentran en esta zona. Recuerden que el hidrógeno y el helio pues no se toman en consideración para esto porque ellos por naturaleza pues van a ser pequeños, ¿no? Entonces, en el caso de los átomos de la segunda fila de la tabla periódica, que vendría siendo desde el litio hasta el neón, podemos observar este efecto del apantallamiento de los electrones. Aquí, como les decía, todos van a tener la capa interna 1s2 totalmente llena. Pero en la medida que nos vamos moviendo aquí, a lo largo del periodo, se empiezan a ver un aumento en lo que sería la carga nuclear desde más 3 hasta más 10. Pero los electrones que se están agregando en la misma capa, en la capa 2s y la capa 2p, para llenar esas capas. Entonces aquí lo que tenemos es que esos electrones, pues como son de la misma capa, no van a generar un apantallamiento tan grande como lo que se va a ver cuando tengo capas distintas, que es lo que se observa al bajar en el grupo. Entonces, esto hace que el único electrón 2s que tiene el litio va a experimentar una carga nuclear efectiva de aproximadamente más 1, porque los electrones de esa capa 1s2 que están llenas van a neutralizar efectivamente 2 de las 3 cargas del núcleo. Si nosotros nos vamos después al berilio, como los electrones de la capa 2s no se apantallan entre sí muy bien, aunque tenga esa capa 1s2 llena que va a neutralizarme esa capa en el núcleo, vamos a tener que los electrones del berilio de esa capa externa van a tener un Z efectivo mayor. Entonces va a ser como un promedio entre el 1 y 2, que está calculado aproximadamente en 1.66. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que los electrones que tiene el berilio en la capa 2s pues van a sentir una atracción mayor hacia el núcleo, lo que va a hacer que el berilio pues sea más pequeño que el litio. Y así va a pasar en la medida que nos movemos en la fila. La carga nuclear va a crecer de forma que no vamos a tener como una neutralización, un equilibrio efectivo entre los electrones que estamos agregando en esas capas 2s y 2p y el número de protones o cargas positivas en el núcleo. Lo que va a hacer que a medida que me muevo en el periodo del litio hacia el neón, voy a tener un aumento constante de esa carga nuclear efectiva y una disminución constante del tamaño del átomo. En el caso del aumento del tamaño atómico, cuando bajamos en la columna, aquí también vamos a tener pues un efecto de apantallamiento de los electrones, pero aquí como el número cuántico va aumentando, este cambio no va a ser tan constante como se ve en el periodo. Entonces, vimos cuando estudiábamos el átomo, repasando un poco el tema, veíamos que el tamaño de los orbitales va a aumentar a medida que el número cuántico principal aumenta, siempre y cuando la carga nuclear permanezca igual. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, el grupo 1, vamos a ver que el tamaño de los átomos aumenta de manera sustancial cuando se desciende a lo largo de la columna. Entonces el cesio va a ser muchísimo más grande que lo que vamos a ver en el sodio o en el litio. Entonces,
Esta pues puede parecer que es algo razonable si nosotros decimos, bueno, eso es un efecto de la adición sucesiva de electrones en los orbitales ns y que n pues va aumentando. Sin embargo, pues es bueno recordar que el radio de un orbital va a depender de la carga nuclear. Y en la medida que nosotros vamos a movernos en esta columna, si bien el número cuántico va a aumentar de 2 a 6, vamos a tener que la carga nuclear va a tener un aumento entre más 3 que vendría siendo el litio hasta más 55 que tiene el cesio. Entonces, ¿eso qué hace? Los radios de los orbitales electrónicos internos en el cesio son más pequeños que los del litio. Y entonces esos electrones pues van a experimentar una atracción muy grande hacia el núcleo, si comparo cesio con el litio. Pero esa fuerza va a depender de la carga nuclear efectiva que experimentan los electrones más externos. Entonces, si los electrones del cesio, ellos llegaran y dijeran, listo, tengo una carga nuclear de más 55, y los electrones externos sintieran toda esa carga, pues el cesio sería pequeño, sería bastante pequeño porque estaría muy atraído hacia el núcleo. Pero ya nosotros vimos que el Z efectivo cuando bajo en el grupo no está aumentando realmente, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que como esa carga nuclear cambia tan poquito, realmente es la cantidad de capas lo que va a venir a entrar en juego para determinar que el átomo se haga más grande. Entonces, si nosotros tenemos este número de capas, lo que estamos viendo es que no se va a equilibrar esa atracción que sienten los electrones del cesio de las capas más externas con la cantidad de protones que tiene el núcleo, o sea, no se están neutralizando realmente. Esto significa que los electrones más externos del cesio no van a sentir los 55 protones, sino que va a ser mucho menor, porque ese Z efectivo ya vimos que está variando, pero muy, muy poco, básicamente el mismo entre los últimos 3 elementos, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Entonces, realmente lo que me va a afectar aquí este tamaño va a ser ese número de capas que estoy agregando en ese átomo. Y por eso, al tener estos elementos, tanta apantallamiento en los niveles más internos, las capas más externas pues van a sentir un menor efecto del núcleo y van a ser átomos que los electrones están más libres para moverse en esas capas y el átomo pues se va a expandir, se va a hacer más grande. En el caso de los radios iónicos, pues recordamos, hay elementos que pueden ganar electrones y formar un anión o perder electrones y formar cationes. Cuando se dan estos sucesos de pérdida o ganancia de electrones, obviamente el apantallamiento y el Z efectivo van a cambiar. Entonces, en este caso, como ya no voy a tener el átomo en su estado neutro, sino como un catión o anión, hablamos no de radios atómicos, sino de radios iónicos. Estos se miden generalmente en las estructuras cristalinas de un sólido iónico. En este caso es importante también resaltar que yo no puedo medir un ion solo, pues los iones, ellos cuando se forman, van a formarse al mismo tiempo cationes y aniones y van a formar estas redes cristalinas que son sumamente estables y es virtualmente imposible separarlos y que sea estable lo suficiente para que pueda tomar una medición. Entonces, cuando tengo estos aniones y estos cationes, lo que se observa es que cuando se remueve o se quita un electrón, al disminuir el apantallamiento entre los elementos, entre los electrones que están en la misma capa o si está en una capa externa, como en el caso del litio, el Z efectivo va a aumentar porque ahora tiene menos electrones que atraer. Esto hace que el átomo tenga electrones más cercanos a su núcleo y el catión, va a ser mucho más pequeño que el átomo de partida. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el átomo de sodio, el átomo neutro tiene 186 picómetros de radio,
mientras que el catión tiene 95. En el caso de los aniones pasa lo contrario. Cuando se ganan electrones, pues vamos a tener mayor apantallamiento entre los electrones, pero también un Z efectivo menor, porque ahora tengo más electrones que atraer. En este caso, lo que se va a observar es que el átomo se hace más grande. Entonces, en el caso del flúor, el átomo neutro tiene un radio atómico de 64 picómetros, mientras que el anión fluoruro tiene un radio de 136 picómetros. Aquí podemos ver la relación cuando el átomo está neutro, cuando es un catión y cuando es un anión. Cuando nosotros hablamos de compuestos iónicos, pues estamos hablando de redes cristalinas donde vamos a encontrar cationes, obviamente con carga positiva, que van a estar rodeados de aniones, obviamente con carga negativa, y ellos van a estar formando unas redes cristalinas, como podemos ver en la figura para el cloruro de sodio. Nosotros no podemos medir directamente el radio de un ion por la misma razón que no podemos medir el radio de un átomo, pero podemos medir la distancia entre los núcleos de un catión y de un anión que estén adyacentes, o sea, uno al lado del otro, en un compuesto iónico, y de esta forma podemos determinar el radio del catión o del anión. Como vemos en esta figura, la distancia internuclear va a corresponder a la suma de los dos radios, el anión y el catión. Esta metodología que se ha venido desarrollando para hacer esto no es una sola. Nosotros vamos a encontrar en literatura varias metodologías que se han diseñado para medir experimentalmente la distancia que hay entre un anión y un catión. Aquí la dificultad básicamente es porque ellos no van a ser iguales, a diferencia de cuando tienes dos átomos de cloro o que tienes un cloro y un oxígeno, por ejemplo, que ambos son neutros. Nosotros podemos encontrar unas relaciones que son consistentes. En el caso de los aniones y de los cationes, como uno es más grande que el otro, pues la distancia que se mide entre los dos núcleos en el cristal de estos cationes y aniones, pues debe ser también distribuido de forma proporcional. Aquí pues se van a encontrar varias metodologías. Cada método pues me va a dar unos valores que pueden ser ligeramente diferentes el uno del otro, pero que siempre y cuando pueda utilizar el mismo método, puedo hacer comparaciones. Por ejemplo, si uso la misma metodología, puedo comparar el tamaño del ion sodio, tanto si está con cloro o si está, por ejemplo, con sulfuro o con óxido. Entonces me van a dar unos valores que son similares. En el caso de la tendencia periódica, vamos a encontrar que los radios iónicos siguen la misma tendencia vertical que los radios atómicos. Es decir, para iones con la misma carga, por ejemplo en el grupo 1, entre el litio y el cesio, el radio iónico va a aumentar en la medida que bajo por la columna, por la misma razón que se va a observar esa tendencia en el caso de los radios atómicos, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos un apantallamiento de capas internas que me van a generar pocos cambios en la carga nuclear efectiva. Entonces, aquí entre mayor sea n, pues mayor va a ser el tamaño de ese catión. Entonces, cuando tengo elementos en diferentes columnas, ellos van a formar iones con diferentes cargas. Entonces, pues yo no puedo comparar iones de la misma carga en una fila de la tabla periódica. En cambio, los elementos que están uno al lado del otro tienden a formar iones con la misma cantidad de electrones, pero con diferentes cargas. Esto generalmente se debe a los diferentes números atómicos. Cuando esto sucede, esto se conoce como una serie isoelectrónica. En este caso, los tamaños de los iones tienden a disminuir, por ejemplo aquí, entre el nitruro y el aluminio más 3, van a disminuir ligeramente. Entonces van a ir disminuyendo ligeramente. Entonces los 6 iones contienen 10 electrones en sus orbitales, pero la carga nuclear va a variar de 7 hasta 13. En este caso, pues cuando nosotros los comparamos, obviamente tienen la misma cantidad de electrones en sus capas más externas, los diferentes iones, por eso se llaman isoelectrónicos, y puedo encontrar una relación en cómo van cambiando estos tamaños. La contracción lantánida y actínida es un fenómeno que observamos cuando estudiamos el tamaño de estos átomos y que no es más que una contracción mucho mayor de lo esperada en el tamaño de estos elementos y que se observa de manera consecutiva cuando vamos
desde el lantánido hasta el lutecio. Esta contracción mayor de lo esperada tiene que ver con el hecho de que los electrones de los orbitales S y P tienen una penetración mayor que los electrones de la capa 4F. Esto hace que ellos pasen mucho tiempo, o sea, los electrones 5S y 5P pasan mucho tiempo alrededor del núcleo, mucho más que los 4F, haciendo que estos 4F no estén protegidos de un cambio nuclear que está creciendo, del Z efectivo. Esto hace que estos átomos se hagan más pequeños, se contraigan. Entonces, ¿qué pasa? Que los electrones de los orbitales 4F van a sentir pues un efecto de Z efectivo mayor de lo que esperaríamos. ¿Por qué? Porque hay una presencia de unos orbitales, de unos electrones 5S y 5P en las cercanías del núcleo. Entonces, aquí esto se puede explicar por los efectos relativistas cuando estudiamos mecánica cuántica, pero que es un tema que no vamos a profundizar demasiado y en el que podemos observar que estos elementos tienen un tamaño alrededor del 10% menor de lo que se... En conclusión, pues, que es lo que nos interesa a nosotros este nivel de curso, lo que tenemos es que los átomos de esta serie de los lactánidos van a parecer que son mucho más másicos, más pesados de lo que deberían ser, y esto se observa cuando analizamos los elementos de estos diferentes periodos. Esta contracción de los lactánidos también me va a afectar a los elementos del bloque D que vienen después de ellos, y entonces vamos a observar que hay que los elementos de la segunda y tercera serie de transición van a tener tamaños atómicos relativamente parecidos. Pero además los elementos del bloque D sufren también este fenómeno de contracción, en este caso se llama contracción escándine. Esta contracción nos habla de una tendencia en el radio atómico que se observa en estos elementos. Aquí normalmente cuando nos movemos a través de la tabla periódica vamos a ver que hay una disminución significativa en el tamaño de los átomos, pero en los metales de transición, a medida que nos movemos de izquierda a derecha en la tabla periódica, lo que se observa es que el radio atómico solamente cambia o se hace más pequeño muy poco. Esto se debe a que vamos a tener la misma cantidad de electrones S, pero vamos a tener diferente cantidad de electrones D. Los electrones D, ya hemos hablado que ellos están en una capa más interna, o sea, la penúltima capa, y los electrones se están agregando a esta capa, o sea, no se va a crear una capa nueva. Estos electrones D también dijimos que no son tan buenos para apantallar la carga nuclear como en el caso de los orbitales S o de los electrones del P. Entonces, lo que va a hacer es que el radio atómico no va a cambiar mucho a medida que se agregan elementos, porque básicamente es como que se ignoraran los electrones D que se están agregando. Entonces, esto va a hacer que estos átomos, cuando nos vamos moviendo desde el grupo 3 hasta el grupo 12, van a tener unos tamaños que, si bien van disminuyendo, no disminuyen tanto como deberían. Y eso además me va a afectar a los elementos que siguen después de estos. Y entonces vamos a encontrar que el galio, que el germanio, el arsénico, el selenio, el bromo van a tener estos tamaños que son ligeramente más pequeños de lo que uno esperaría.